Respecto del imputado Ángel Rondón Rijo, y en estricto apego al principio de correlación entre acusación y sentencia, el ejercicio de la valoración de las pruebas incorporadas, una vez constatada su legalidad, como adelantábamos al inicio, se circunscribirá a la decreditación de los hechos contenidos en la acusación y que superaron el examen de la prescripción, a saber, la imputación de soborno a funcionarios públicos para incidir en la adjudicación y liberación de los pagos a favor de la constructora Norberto Odebrecht en las obras Carretera Casavito, el Acueducto Samaná, Corredor Duarte I y Corredor Duarte II. La imputación de sobornos a legisladores para incidir en la aprobación de los préstamos respecto de las obras Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, Acueducto de Samaná, Acueducto Hermanas Mirabal, Corredor Duarte I, Autopista del Coral, Corredor Duarte II, Carretera Bávaro Miches, Sabana de la Mar y lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno. Respecto de la imputación de sobornos, esta instancia colegiada parte de la premisa ya fijada de que la constructora Norberto Odebrecht admite haber pagado sobornos en República Dominicana por el orden de los 92 millones de dólares mediante la implementación de una estructura o esquema de pago de sobornos que utilizaba las empresas offshores previa Cleanfield Services, Innovation, Trident Intertrading, Constructora Internacional del Sur y Fast Tracker Global Trading, cuyas cuentas eran operadas por los funcionarios contratados por el denominado sector de operaciones estructuradas. Al formular los cargos, el Ministerio Público identifica al imputado Ángel Rondón Rijo como la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícito en la contratación de la compañía, la posterior aprobación de los préstamos ante las cámaras legislativas y en la liberación de los pagos para la realización de las obras. Pagos que afirma eran recibidos a través de transferencias en sus empresas, Lashan Corp, Conansa y Conansa Internacional, a partir de la suscripción de contratos de supuesta representación que no se vinculaban a ninguna obra en específico. Iniciar señalando que a partir de la actividad probatoria desplegada en juicio tanto por la parte acusadora como por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, surgen como hechos no controvertidos, es decir, admitidos por ambas partes, que desde la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se ordenaron y ejecutaron transferencias a las cuentas de Lashan Corp en el Mail Bank de Antigua y Barbuda, en el BSI Overseas Bahamas Limited y en el Banco Santa Cruz, y en el Banco Múltiple Las Américas, y a las cuentas de constructores y contratistas Amiro Santana, Conansa y Conansa Internacional, aperturadas en el Mail Bank. Estas transacciones se encuentran contenidas en los dossiers 1 y 2, entregados por Odebrecht al Ministerio Público en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo reformulado, y el listado de pagos recibidos por la empresa Odebrecht que ha depositado el imputado Ángel Rondón Rijo. Que los documentos y comprobantes vinculados a estas transacciones fueron extraídos del sistema Drausis, sistema de comunicación interna de los operadores del sector de operaciones estructuradas, en el que se registraban los pagos no contabilizados, y esta extracción la realiza la entidad GR Compliance, que así lo certifica. Que cada uno de estos pagos fue tramitado por los usuarios del sistema Drausis, debidamente individualizados en la comunicación remitida al Ministerio Público en fecha 19 de mayo del año 2018, por Mauricio Dantas Becerra, representante de la constructora Norberto Odebrecht. Que esos pagos fueron realizados a través de transferencias electrónicas desde las cuentas de Cleanfield Service Ltd., Innovation Research Ltd., Constructora Internacional del Sur y Fast Tracker Global Trading Ltd., empresas offshore utilizadas por Odebrecht en el esquema de pago de sobornos, tal y como hemos establecido con anterioridad. Que en fecha 30 de junio del año 2002, en fecha 28 de octubre del 2004 y en fecha 26 de julio
del año 2010, el imputado Ángel Rondón Rijo suscribió con la sociedad comercial constructora Norberto Odebrecht S.A. 3 contratos de consultoría, uno a título personal y los restantes en representación de Lashan Corp y consultores y contratistas Conanza respectivamente. Contratos que han sido incorporados por ambas partes y fueron remitidos a través de la cooperación internacional por la Fiscalía General de la República Federativa de Brasil como parte de los datos de corroboración. Que los pagos realizados se sustentan en la ejecución de los contratos de consultoría suscritos en fecha 30 de julio del año 2002 y 28 de octubre del año 2004, tal y como se verifica en las comunicaciones contentivas de las órdenes de proceder para confirmación de los pagos respecto de las obras: Proyecto Hidroeléctrico Palomino, Acueducto de Samaná, Autopista del Coral, Proyecto Corredor Duarte, Carretera Casavito Constanza, Carretera Bávaro Miches, Sabana de la Mar, Carretera El Río Jarabacoa y Corredor Duarte II, todas obras objetos de imputación. En las cuentas indicadas por el imputado Ángel Rondón Rijo, conforme las comunicaciones que dirigiera al señor Marco Antonio Vasconcelos Cruz, documentos que reiteramos han sido aportados tanto por el Ministerio Público como por la Defensa Técnica. Que las transferencias realizadas a través del sector de operaciones estructuradas tienen lugar en el periodo en el que se realiza la adjudicación y financiamiento de las obras que hemos mencionado precedentemente. Como se aprecia, la controversia en este caso radica en establecer el objeto de estas transferencias, pues mientras la parte acusadora sostiene que estaban destinadas al pago de sobornos y los contratos de consultoría son contratos simulados, la parte imputada sostiene que estas transacciones corresponden al pago de 2% por concepto de los servicios de consultoría prestados en la promoción y tramitación de proyectos de infraestructura para la constructora Norberto Odebrecht al amparo de los contratos suscritos. En sustento de su teoría del caso, la parte acusadora ha sometido a la ponderación del tribunal el testimonio de Mauricio Dantas Becerra, testigo que integró el grupo de abogados que coordinaron y firmaron en nombre de Odebrecht los acuerdos de colaboración, tanto con el Ministerio de Justicia de Brasil como en el exterior, persona que firma en representación de la constructora Odebrecht el acuerdo reformulado de admisión de responsabilidad y colaboración realizado en República Dominicana. Este testigo indica que los pagos recibidos por el imputado Ángel Rondón Rijo en sus empresas Lashan y Conanza desde el sector de operaciones estructuradas y que se mantenían fuera de la contabilidad principalmente para cubrir irregularidades, estaban destinados al pago de funcionarios públicos para la obtención de obras y a miembros del Congreso que tenían el poder de garantizar el financiamiento y que esos pagos eran tipos de sobornos. Estas declaraciones son corroboradas por los testimonios de Marcelo Hoff, quien en términos similares a los expuestos por Mauricio Dantas Becerra describe la estructura implementada desde Odebrecht para el pago de sobornos a partir o a través del sector de operaciones estructuradas. Este testigo señala que el imputado Ángel Rondón Rijo era el intermediario para el pago a funcionarios públicos para asegurar las obras contratadas por Odebrecht y que las transferencias realizadas a este imputado desde el sector de operaciones estructuradas tenían como objetivo beneficiar a estos funcionarios. El Ministerio Público ha sometido a la ponderación del tribunal el testimonio de María Eugenia Batista, testigo que afirma había comparecido con la finalidad de acreditar ciertas documentaciones remitidas por Odebrecht en ocasión del acuerdo reformulado en el que participó y acuerdo en el que la empresa admitió realizar en la República Dominicana hechos que tipifican el soborno en el comercio y la inversión. Esta testigo identifica a las empresas Lashan y Conanza, representadas por Ángel Rondón Rijo,
como aquellas a las que estaban dirigidas los pagos de sobornos según los datos de corroboración entregados. Mauricio Dantas Becerra, testigo que declara a partir del conocimiento obtenido a partir de su intervención en la suscripción de los acuerdos de admisión de responsabilidad, las informaciones prestadas por los colaboradores en el listado anexo, en el listado de los prepostos indicado en el anexo República Dominicana del Acuerdo de Legalidad remitido por la Fiscalía General de la República Federativa de Brasil, conjuntamente con los restantes datos de corroboración, hace una alusión expresa a los contratos de consultoría, que, como señalamos con anterioridad, forman parte integral de los documentos remitidos como datos de corroboración. En este punto se impone precisar que el Ministerio Público y la Defensa Técnica coinciden en afirmar que el imputado Ángel Rondón Rijo tenía diversas relaciones con la constructora Norberto Odebrecht, como consultor, como subcontratista y como socio consorciado. A partir de la ponderación de las pruebas a cargo y descargo presentadas, esta instancia colegiada ha podido verificar que el imputado Ángel Rondón Rijo, en su calidad de la empresa Consultores y Contratistas Conansa SRL, fungió como subcontratista de la constructora Norberto Odebrecht para los servicios de movimiento de tierras y obras civiles diversas y para el alquiler de equipos en varias obras desarrolladas por esta constructora en el país, tal y como se verifiquen los ejemplares de los subcontratos, las órdenes de servicio contractual y las facturas por estos servicios sometidas a la ponderación del tribunal por la defensa técnica de este imputado. Que la constructora Norberto Odebrecht S.A., representada por Marcos Vasconcelos Cruz, y la Sociedad Constructores y Contratistas Amiro Santana S.A., representada por Rafael Rijo Santana, suscribieron en fecha 6 de junio del año 2006 un acuerdo por el cual se asociaron a título de consorcio para la realización y ejecución del proyecto hidroeléctrico Palomino, y que el imputado Ángel Rondón Rijo suscribió a título personal y en representación de la Shancor y Constructores y Contratistas Conansa contratos de consultoría con Odebrecht. Precisado esto, debemos necesariamente remitirnos al Acuerdo de Legalidad Brasil, anexo República Dominicana, documento objeto de ponderación, en el que se establece, y citamos, Ángel actuaba conjuntamente con CNO en la República Dominicana de 4 maneras: como consultor en los contratos firmados con el Poder Público, como proveedor de servicios de alquiler de equipos, como subcontratistas de obras civiles y como socio de CNO en una obra específica. ¿Qué analiza el tribunal? Luego de un examen exhaustivo de cada uno de los testimonios y documentos aportados por las partes, esta instancia colegiada establece como una premisa cierta que los contratos de consultoría constituyeron un mecanismo para justificar la erogación de los fondos desde el sector de operaciones estructuradas y legitimar su recepción. Conclusión a la que arribamos al constatar que en el artículo 4 de los 3 contratos de consultoría, documentos similares en los que solo cambia el consultor y la fecha, se consigna que las partes acuerdan que dentro de los 15 días siguientes a la solicitud por escrito del consultor, y si este interés de la contratante, la constructora Norberto Odebrecht designará al director del proyecto o a la persona facultada para firmar los documentos que se requieran para la gestión, negociación, contratación, construcción, tramitación y cobros asociados a los proyectos que sean contratados como resultado de la gestión o diligencia realizada por el consultor. Sin embargo, no ha sido sometida a la ponderación del tribunal ningún documento que contenga propuesta de contratación de obras de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, que en este juicio
ha realizado un amplio ejercicio de proveer numerosísimas pruebas en acreditación de su teoría del caso. Que no ha sido aportada ninguna evidencia de carácter documental o testimonial que nos permita verificar que el imputado Ángel Rondón Rijo realizó coordinaciones, realizó trámites, realizó gestiones o cualquier actividad con el propósito de identificar, promover y gestionar la participación de la constructora Norberto Odebrecht en el mercado de la construcción de proyectos de infraestructura que se llevaban a cabo en el ámbito de la República Dominicana, en los términos establecidos en el ordinal primero del referido contrato. Que de los 26 testigos aportados por la defensa técnica de Ángel Rondón Rijo, 19 legisladores o exlegisladores, 3 miembros del Comité de Licitación del Ministerio de Obras Públicas, un funcionario de crédito público, un encargado de la supervisión técnica de obras y 2 socios, solo 3 afirman conocerlo. José Antonio Santana Julián, quien afirma que es amigo del imputado Ángel Rondón Rijo desde hace más de 20 años y tuvieron una empresa juntos de nombre Copadán. Aquías Guzmán, quien afirma que lo une al imputado Ángel Rondón Rijo un vínculo de amistad por muchos años y es el tercer socio de Copadán con un 20%, y José Meterio Jacín Farapier es legislador que afirma haber conocido al imputado Ángel Rondón Rijo en la década de los 80 en ocasión de la formación del Banco Dominico Hispano y mantiene una relación empresarial con él, no muy cercana, pero conocida en ocasión de la compra de una finca. Al ser interpelados por la defensa técnica respecto de las actividades a las que se dedica el imputado Ángel Rondón Rijo sobre sus relaciones empresariales, ninguno de estos testigos lo vincula o asocia con la constructora Norberto Odebrecht o con alguna de las actividades desarrolladas por esta constructora en República Dominicana. Contrario a lo que ocurre respecto de la relación de subcontratista que posee y acredita el imputado con la constructora Norberto Odebrecht a través de la empresa Constructores y Contratistas Conansa SRL, en la que el imputado Ángel Rondón Rijo documenta los servicios prestados a partir del aporte de los contratos, órdenes de servicios, facturas y se registran transferencias recibidas en la cuenta de esta empresa desde la cuenta de constructora Norberto Odebrecht, no del sector de operaciones estructuradas. Respecto de los servicios de consultoría, solo se aportan los contratos de consultoría y las órdenes de proceder que genera la misma empresa Odebrecht para justificar la realización de los pagos a través del sector de operaciones estructuradas. En este punto nos remitimos nuevamente al Acuerdo de Legnidad Brasil, anexo República Dominicana, en el que se establece, y citamos nuevamente, en las 3 últimas actividades, es decir, como proveedor de servicios de alquiler de equipos, como subcontratista de obras civiles y como socio, la relación con CNO en la República Dominicana se llevó a cabo a través de las empresas Constructores y Contratistas Conansa, habiendo un número significativo de contratos firmados a estos fines. Estos contratos son reales y los respectivos servicios fueron prestados y los pagos están debidamente contabilizados. En este punto surgen las declaraciones de Mauricio Dantas Becerra, testigo que al ser interpelado por el Ministerio Público respecto de los contratos de consultoría extraídos del sistema Drausis y remitidos como datos de corroboración, afirma que estos contratos eran firmados por algunos intermediarios para dar soporte a las operaciones del sector de operaciones estructuradas. Estas reflexiones, producto de un minucioso ejercicio de ponderación de todas las pruebas aportadas,
todas y cada una de las pruebas aportadas, apegado a la sana crítica racional, nos permite afirmar más allá de dudas razonables que el imputado Ángel Rondón Rijo ha comprometido su responsabilidad penal como autor del crimen de soborno en el comercio y la inversión, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 448-6, que contempla la acción de toda persona, ya sea física o jurídica, de ofrecer, prometer u otorgar intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como favor, promesa o ventaja para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omite cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional e internacional. Tipo penal que se configura a partir de la ejecución de conductas penalmente relevantes contenidas en los verbos típicos y se configura con la acción de ofrecer, la acción de prometer, la acción de otorgar, siempre que sea realizada por una persona física o jurídica. En este caso, una persona física, respecto de una persona que desempeñe funciones públicas, y es la calidad requerida para la obtención de la concepción de obras públicas, la suscripción de contratos de ejecución, la aprobación de préstamos y la liberación de pagos, acciones que solamente podían ser ejecutadas desde el sector público por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al lavado de activos, el Ministerio Público atribuye al imputado Ángel Rondón Rijo convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos de soborno a través de una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales, adquisición de bienes muebles e inmuebles y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que a granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado Dominicano. Como se aprecia, se identifica como ilícito generador de los fondos objeto de lavado el soborno nacional, infracción sancionada con una pena superior a 3 años de privación de libertad y, por tanto, caracterizadora de la infracción grave o crimen precedente requerido como primer elemento objetivo del tipo. Como acciones concretas y típicas de lavado de activos, el Ministerio Público señala que el imputado Ángel Rondón Rijo estratificó los bienes de origen ilícito a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones, bienes muebles e inmuebles. Los recibió y puso en movimiento mediante transferencias entre cuentas bancarias de una misma empresa o de distintas empresas o por medio de apertura de certificados de depósitos con la finalidad de eliminar el rastro ilícito. Constituyó un entramado societario que comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero, en las que posee participación accionaria para otorgar legitimidad al dinero recibido de la constructora Norberto Odebrecht, y constituyó una serie de empresas sin ningún tipo de actividad económica, con el único objetivo de adquirir bienes inmuebles con fondos provenientes de actos ilícitos. A partir de la premisa fijada con anterioridad de que el imputado Ángel Rondón Rijo incurrió en el delito de soborno nacional en los términos desarrollados en el apartado anterior, y luego de un minucioso y exhaustivo examen de las pruebas sometidas a la ponderación del tribunal, esta instancia colegiada ha podido establecer como premisas ciertas que los fondos recibidos a través de las transferencias realizadas del sector de operaciones estructuradas a las cuentas del Ashan Corp en el Mailbank Antigua y Barbuda y en el BSI Overseas Bahamas para el pago de sobornos fueron transferidos a las cuentas en dólares número
401-002-0842 y 401-001-932 de Banca América a nombre del Ashan Corp. Que una vez los valores se acreditan a las cuentas, se registran múltiples transferencias a otras cuentas del Ashan Corp, a empresas relacionadas como Conansa y a destinatarios diversos. Esta instancia colegiada ha podido verificar que entre las dos cuentas del Ashan, receptoras de los fondos ilícitos, se realizan a su vez múltiples transferencias, es decir, de la cuenta terminada en 0842 se transfieren valores a la cuenta terminada en 1932 y viceversa. Que en la cuenta de constructores y contratistas Conansa SRL número 125-100-23-28 se registra la transferencia electrónica de los fondos para el pago de sobornos que se acreditaron en la cuenta de Conansa Internacional en el Mail Bank por valor de $7.428.900 y $1.778.300. Que una vez los fondos ilícitos entran a las cuentas del Ashan y Conansa, receptora de los sobornos, el imputado incurre en acciones típicas de lavado al transferir estos valores a otras cuentas, mezclándolos con capitales de apariencia lícita e integrándolos a las actividades lícitas realizadas por sus empresas. Un caso específico es el caso de la Sociedad Consultores y Contratistas Conansa SRL, que recibió múltiples transferencias desde las cuentas receptoras de los fondos ilícitos con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos. Como se aprecia, respecto del imputado Ángel Rondón Rijo concurren los elementos caracterizadores del tipo penal de lavado de activos, pues hemos podido constatar la existencia de bienes productos de una infracción grave preexistente, la ejecución de conductas penalmente relevantes sobre estos bienes una vez consumado el delito precedente en los términos establecidos en la ley, conductas como transferir, adquirir, poseer, tener, utilizar, administrar, ocultar, a sabiendas del origen ilícito de los mismos, elemento subjetivo del tipo. En este punto se impone precisar que nada impide que el autor del delito precedente, generador de los fondos ilícitos, sea perseguido y sancionado como autor de lavado de activos en virtud de la autonomía de la infracción. Solo basta con deslindar los comportamientos típicos vinculados a la comisión de la infracción grave generadora de los fondos de las acciones concretas caracterizadoras de las conductas típicas penalmente relevantes que se desarrollan sobre estos bienes de procedencia ilícita, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Respecto de la imputación de constituir un entramado societario que comprende empresas en el país y en el extranjero para otorgar legitimidad al dinero ilícito recibido de Constructora Norberto Odebrecht, esta instancia colegiada verifica que si bien se registran créditos por transferencias de fondos en la cuenta de la Sociedad Hacienda Los Ángeles desde cuentas a nombre del Ashan y Conansa, estos créditos no se originan desde las cuentas del Ashan y Constructora y Contratista Conansa que recibieron los fondos ilícitos. Y no se ha aportado ningún elemento que de forma objetiva nos permita vincular estos valores con las actividades ilícitas desarrolladas por el imputado Ángel Rondón Rijo. Que tampoco se registran créditos por transferencias provenientes de las cuentas 401-002-0842, 401-001-932 y 125-100-23-28, receptora de los fondos ilícitos, en las cuentas de las sociedades Agroindustrial Los Ángeles, Construcciones y Pavimentos Andaromar, Agente de Cambio Los Ángeles y Arma S.A.
que los valores acreditados del sector de operaciones estructuradas a la cuenta en dólares 2104-202-000-1983 a nombre del Action Corp fueron retirados a través de débitos por compra de divisas, retiros de caja y a través de cheques de administración. No se observan transferencias internacionales hacia otras cuentas o empresas vinculadas al imputado Ángel Rondón Rijo. Respecto de la imputación de que el imputado constituyó una serie de empresas sin ningún tipo de actividad económica, con el único objetivo de adquirir bienes inmuebles con fondos provenientes de actos ilícitos, esta instancia colegiada verifica que ciertamente el imputado Ángel Rondón Rijo adquirió bienes inmuebles a través de las sociedades de carpeta Velari Capital Investment, Heaven Ocean Management, Almar Asociados S.A., Sky River Trading. Sin embargo, no concurre un supuesto de ocultamiento en atención a que en la composición accionaria de estas empresas figure el imputado Ángel Rondón Rijo y no se ha aportado ningún elemento de prueba que nos permita vincular estas adquisiciones con los fondos de origen ilícito. En atención a las reflexiones anteriores, esta instancia colegiada verifica que el imputado Ángel Rondón Rijo ha comprometido su responsabilidad penal como autor del crimen de lavado de activos provenientes del soborno. Y para la determinación de la pena, esta instancia colegiada se remite a las disposiciones del artículo 40, numeral 16 de nuestra Constitución, al tenor y que establece que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social de la persona condenada. Por tanto, en salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales acordados a todo ciudadano, esta instancia colegiada ha evaluado los criterios preestablecidos para determinar cuál es la pena que se ajusta a sus fines constitucionales. Respecto del imputado Ángel Rondón Rijo, hemos tomado en consideración los criterios de determinación de la pena enumerados en el artículo 339 del Código Procesal Penal, en especial los previstos en los numerales 1, 2 y 5, a saber, el grado de participación del imputado en la realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho, las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y el efecto futuro de la condena con relación al imputado, a sus familiares y sus posibilidades reales de reinserción social. Criterios que nos permiten establecer que la pena prevista en la parte dispositiva de esta decisión resulta proporcional al grado de reprochabilidad de la conducta y a su finalidad. Magistrada Naranjo.